Liderazgo Comercial, episodio 1234. Hola, muy buenos días, tardes, noches, o sea el momento que sean que estés escuchando. Soy Santiago Torre y esto es Liderazgo Comercial. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de este programa que tienes de lunes a viernes y que está pensado para que cualquier persona que quiera crecer personal y profesionalmente tenga aquí un lugar donde recibe ideas, consejos, estímulos, recomendaciones, reflexiones sobre cómo conseguir mejores resultados sin tener que incrementar el esfuerzo. Hoy es el lunes, hoy es el jueves 12 de diciembre de 2023, festivo, pero aquí estamos. Y los jueves es el día del liderazgo. Y ya sabes que si quieres ampliar formación en liderazgo, tengo un audiocurso sobre liderazgo, sobre cómo liderar mejor, sobre cómo liderar eficaz y eficientemente y además desde la honestidad de la persona. Te va a ayudar a estructurar tu mente y a pensar y seguramente ver el liderazgo desde una perspectiva diferente. ¿Dónde puedes conseguir este audiocurso? www.santiagotorre.com/liderazgo. Y ahora vamos con el episodio de hoy, que ya sabes que en Jueves Alternos estoy con Cote Soler, CEO de Biliquid, y hablamos de aspectos que tienen que ver precisamente con liderar. Hoy vamos a hablar sobre si la participación y la satisfacción en el trabajo van de la mano. ¿Existe la correlación entre que las personas participen y están más satisfechas o no? Porque es posible que la participación y la satisfacción sea un mito o sea una realidad. De todo eso hablamos hoy Cote y yo, y creo que es una charla muy, muy interesante. Así que sin mucho más, te dejo con la charla que mantuve con Cote Soler. Cote, muy buenas. Buenas, Santiago. Bueno, vamos a retomar lo que nos quedó el otro día, hace 2 semanas, que cuando estuvimos hablando de que las personas dejan a su jefe, ¿no? Y nos preguntábamos, oye, si las personas participan en las decisiones, ¿están más satisfechas en el trabajo? ¿Existe una correlación positiva entre participación y satisfacción? Y bueno, ahí nos quedaba. ¿Tú cuál es tu opinión sobre la participación y la satisfacción? A ver, por lo que yo hablo, ¿no? Por lo que leo y estudio, es un tema complicado el de la participación. Porque en realidad creo que no hay un sí o un no. No hay blanco y negro. Hay escala de grises como casi todo en la vida, ¿no? Hay la tendencia cada vez más a pensar que hay que hacer todo muy participativo, muy colegiado, ¿no? Es decir, como la gente ahora, joder, es que si no se motivan, si no tienen ganas, entonces hay que hacerlo todo muy colegiado. Y yo creo que dirigir equipos es dirigir personas es entender que las personas son diferentes y que tienen necesidades e intereses diferentes. Entonces, hay varias formas de dirigir a estos equipos, ¿no? ¿Cómo puedes participar tú en una decisión? Puede ser que nadie participe en esa decisión. Yo ordeno, mando y aquí ejecuta todo el mundo bajo mi yugo y al que se mueva me lo cargo. Bueno, el ejército funciona así bastante bien, ¿no? Y lleva siglos funcionando, ¿eh? Lleva siglos y no veo a ningún cabo de ningún lado tomando decisiones de lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, pero también es interesante si nos vamos ahora a pensar en el ejército qué le está pasando a Rusia con esto, ¿no? Es decir, ordeno y mando, pero ¿qué pasa con ese ejército tan desmotivado y tan en contra de lo que está haciendo, ¿no? Y que, o sea, que incluso hasta en el ejército tienes que tener a la gente aliada a tu propósito, ¿verdad? Sí, pero por otro lado también tenemos personas que todos habremos oído, a mí no me líes, o sea, tú dime lo que tengo que hacer, que yo lo hago. Hay personas que no quieren participar. Absolutamente. Y por eso digo que la correlación creo que es positiva entre participación y satisfacción, pero no siempre es positiva. Porque a todos nos gusta participar, pero que no nos compliquen mucho. Yo creo que sí. Ahora lo vemos, si quieres, un poquito más adelante cómo se puede ordenar eso, porque estábamos viendo los niveles de participación, ¿no? Teníamos que nadie participa.
Después tenemos el nivel informativo, ¿vale? Es decir, te informo de lo que va a pasar. Bueno, yo te informo, pero la decisión ya está tomada, ya está ejecutada y ya está. No hay más que hablar. Es lo que hay que hacer. Después está el consultivo, es decir, te consulto sobre la decisión que vamos a tomar. Te consulto, pero en realidad es ese te consulto para tener en cuenta tu opinión, que no la vamos a tener en cuenta porque ya la decisión está tomada. Pero escucha, por si acaso, no vaya a ser que haya algo que no me haya tenido en cuenta. Pero escuchamos, ¿vale? Y después está la deliberativa. Es cuando se empieza a permitir tomar parte de la decisión, ¿no? Se empieza a tener mucho más en cuenta esa voz. Y por último te diría que está la democrática, o la colectiva, perdona, la decisión colectiva, que es cuando todos decidimos. Que puede ser democrática o puede ser por consenso de todas las partes. Bueno, pues vamos a entrar en tu empresa, vamos a ver el tamaño que tienes, vamos a ver qué decisiones que tienes que tomar y a ver si puede ser por consenso todo lo que hagas. En la mayoría de las empresas eso se muere. Ejemplo gratis, la Unión Europea, que hay que tomar las decisiones por consenso y todavía seguimos con el cambio de hora, que ya el último iba a ser hace 4 años. Correcto. Y nos toca este mes, otra vez. Correcto. El cambio de hora. ¿Por qué? Porque tiene que ser por consenso. Así que, bueno, y sé que me meto en un sarao, ¿no? Pues el tema era de los diferentes idiomas que se hablan en el Estado español y que ahora se quiere que se hablen en Europa, pues esperar a que llegue el consenso. Vamos a hablar en esos idiomas, no te digo ni cuándo, cómo tenga que ser por consenso. Claro, efectivamente. Yo creo que eso es algo que está muy bien. Cuando no quieres hacer algo, dices que sí, te voy a ayudar con esto, pero espera que hay que tomarlo por consenso. Claro. No es una decisión mía, es el consenso. Entonces ya sabes que está muerto. Entonces, habitualmente en las empresas no funciona el consenso. No, yo creo que una empresa, salvo que sea una micronésima empresa, es más, ni siquiera una micronésima empresa. Yo dirijo empresas varias muy pequeñas y no creo en el consenso para nada. Yo te puedo decir mi caso particular de una consultora en la que yo era socio fundador, que decidimos tomar por consenso y al final aquello se rompió porque por consenso era imposible tomar ninguna decisión. No, no se puede tomar por consenso. Quizá decisiones muy críticas debes buscar el mayor consenso posible, pero siempre tiene que haber alguien que decida, ¿no? O sea, sí, siempre tiene que haber alguien que decida habitualmente cuando estamos hablando de una empresa con ánimo de lucro, es decir, una empresa que para subsistir necesita ingresar pasta. Y es que además el consenso de ninguna forma para mí es una buena forma de tomar decisiones, ¿no? Porque fíjate, en este caso es democrática, ¿no? La decisión del Brexit fue, no sé qué porcentaje tenían que tener allí, no me acuerdo cuál era, supongo que era el 50 más 1. Sí. Pues fíjate tú el jaleo en el que se han metido, ¿no? Porque han dejado en manos de personas tomar una decisión que es una decisión tremendamente compleja, ¿no? ¿En qué medida los que han tomado esa decisión tenían la información necesaria para poder tomarla? Eso me pasa en mi empresa, ¿no? ¿En qué medida las personas a las que yo les pregunto algo tienen toda la información para poder tomar esa decisión? No la tienen. ¿Tienes tiempo de darle toda esa información a otra persona para que pueda participar en la decisión? No. Al final, fíjate, vamos analizando, ¿no? La satisfacción. ¿Qué sucede cuando se toman las decisiones democráticamente o por consenso? Y vamos a hablar ya no en una sociedad, en una empresa. Al final la satisfacción es menor. Primero, por consenso, porque aunque lleguemos al consenso, ha sido tan tarde que decimos, ya, pero es que esto tenemos que haberlo hecho hace 3 años. Y además el desgaste puede ser brutal en el camino de ese consenso, ¿eh? El desgaste puede ser tremendo para el equipo. O sea, puedes generar unos conflictos enormes en esa decisión. Entonces, la satisfacción es menor habitualmente cuando se toman por consenso, sobre todo por el alargamiento de plazos. Democráticamente, quien pierde no está satisfecho, ¿eh? Y claro, por supuesto. Si es 95-5, vale, pero eso es casi consenso. Pero cuando estás hablando del Brexit del 51%, o cuando estás hablando, da igual, del 60-40, resulta que tienes al 40 muy descontento.
Correcto, tienes un gran problema. Y además, ¿en qué medida un equipo dentro de una organización es capaz de tomar decisiones que son malas para ellos, pero son buenas para la empresa? Prácticamente en ningún sitio. Hay muy pocas personas que tienen que ponen el bien colectivo por encima del bien individual. Muy poquitas personas. Y es que además creo que debe ser así. Es decir, si yo estuviese asalariado en una empresa, no me gustaría que la empresa pusiese en mis manos tomar una decisión que va contra mí, porque yo le diría, no señores, yo voy a defender mi posición, no la de la empresa. La empresa es tuya, yo soy el trabajador, déjame que defienda mis intereses. Sí, sí. Entonces creo que claramente hay decisiones que corresponden claramente a la empresa tomarlas y otras decisiones que se pueden compartir con el equipo. Y entonces ahí entramos en lo que tú decías al principio de esto, ¿no? ¿A todas las personas les interesa tomar decisiones? Absolutamente no. Hay muchas personas que no quieren tomar decisiones y que no quieren tomar algún tipo de decisiones. Otras puede que sí, pero hay algún tipo de decisiones, como dices tú, una que me perjudica no quiero tomar. ¿Cómo voy a ir a mi casa y le voy a decir a mi pareja que me he despedido? No, y esto que me he despedido yo. ¿Tú eres gilipollas o qué? Pues ahora tienes dos problemas. El uno, que te has despedido, no tienes empresa y ahora dónde vas a dormir porque de casa te vas. Claro, claro. Claro. Entonces, bueno, si llevamos al máximo nivel, vemos que la satisfacción con decisiones democráticas o colectivas no suele ser más elevada. Está claro, si vamos a la contraria, ¿no? No tengo ninguna capacidad de decisión. Hombre, pues la satisfacción tampoco suele ser elevada. Con lo cual ya nos tenemos que mover entre la informativa y la deliberativa, ¿no? Muchas veces la gente lo único que quiere es que se le informe y el por qué. Porque decías en la informativa, ¿no? Que me expliquen el por qué a veces es suficiente. Porque hay organizaciones que toman decisiones y no se explican. Entonces, bueno, en muchísimas organizaciones se toman decisiones que solo se informa, hemos hecho esto, ¿no? Entonces ahí tienes un problema avalado por los datos, ¿no? Mira, creo que fue en el 95, me parece que fue 85, no me acuerdo el año. Kotter sacó un informe diciendo que el 75% de los cambios que se implantan en las organizaciones fracasan. 75, ¿eh? Entonces, a partir de ese informe se salieron miles de métodos, tal, estructuras, formaciones, tal cual, y llegó McKinsey, creo que fue en el 2005, como 20 años después o no sé cuántos, y sacó otro informe después de todo eso que habían trabajado en la organización que decía que el 75% de los cambios fracasan. Es decir, habían hecho 1.000 millones de cosas para seguir en el mismo sitio, seguían fracasando en esos cambios, ¿no? Y entonces, cuando tú quieres que tus equipos hagan algo, informar es importantísimo. La gente tiene que saber qué va a pasar. Después de informar, si hay algo crítico, lo siguiente sería establecer un sentido de urgencia. Es decir, si la gente te le informas de algo, pero esto no lo perciben como urgente, no va a pasar. Por más que la dirección informe, eso no va a suceder. Va a pasar como el consenso este que se manda a Europa, ¿no? Ya sabes que no va a pasar, va a morir en el camino. Y después las personas tienen que ver qué van a ganar con ello. Y ganar no me refiero a económicamente, tienen que ver qué va a mejorar en mi día a día, qué voy a ahorrar tiempo, cómo voy a mejorar mi situación laboral, cómo va a ser esto de más fácil o más tal, porque si no veo un beneficio en esto, no lo voy a hacer. Salvo que volvamos al ordeno y mando del ejército. Si no lo haces, ya sabes lo que hacen en Rusia, ¿no? Sí, arrestado u otras cosas. Exactamente, igual te caes por una ventana. Entonces, y como eso no procede a hacerlo, pues entonces eso es lo que tienes que tener en cuenta cuando vas a implantar algún tipo de cambio. Y entonces, si volvemos a lo que decíamos al principio, pues no hay un blanco y negro, no hay un es bueno o es malo. Yo creo que está muy bien ver este tipo de posibilidades que hay, ¿no? Que es lo que decíamos. A ver, en los niveles de participación, ninguno. Informar, consultar, deliberar o la decisión colectiva. Pues teniendo eso en cuenta, creo que sería importante para las empresas que sean capaces de decidir
qué tipo de decisiones están en cada uno de esos niveles de participación. Sí, y es algo que yo lo he visto en muy pocas organizaciones, el tener claro en qué tipo de decisiones puede participar la gente y en cuáles no, y que las personas lo tengan claro. En este tipo de decisiones puedes participar, en este otro tipo de decisiones no son de tu competencia, porque si no, llegamos, bueno, lo vemos en determinadas organizaciones, en determinados conflictos colectivos, que además luego, en el momento que ya se hacen demasiado evidentes, son muy difíciles de reconducir, porque resulta que los trabajadores quieren tomar decisiones que no les corresponden, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿quién tiene que ser el director general? Eso le corresponderá al Consejo de Administración, no al trabajador. El trabajador podrá hablar de sus condiciones de trabajo, podrá hablar de medios de los que disponga, podrá hablar, pero no puede hablar de quién va a dirigir porque no le corresponde. Pero llega un momento en que las personas se van viniendo arriba y pretenden tomar decisiones al nivel en el que no están. Si eso tú lo dejas claro desde el principio, este tipo de decisiones de quién son, es más probable de que la gente no se confunda. Esto le pasa mucho, fíjate, en el episodio anterior hablábamos mucho de los mandos intermedios, ¿no? Y esto es algo que pasa muy habitualmente. Es decir, hay mandos intermedios que quieren tener un control absoluto de lo que está pasando por debajo, mayoritariamente debido a su inseguridad, ¿no? Entonces quieren controlarlo todo, con lo cual las decisiones, en su caso, suelen ser de cero nivel de participación. Son gente muy controladora, quieren que todo se ejecute bajo su plan exacto, sin modificación, y no da lugar a que haya esas escalas de grises, ¿no? En que algunas cosas se ejecutan bajo mi yugo y otras cosas las decidimos conjuntamente. Entonces yo creo que ahí es lo interesante, es decir, como te decía al principio, si diriges equipos, diriges personas, cada persona tiene unos intereses y unas necesidades, y en tu equipo te vas a encontrar personas que quieren participar en la toma de la decisión y personas que no bajo ningún concepto. Y personas que se van a sentir muy mal si en una reunión les preguntas su punto de vista para tomar esta decisión, porque son personas que se sienten muy cómodas ejecutando tareas. Y está mal eso. Joder, pues hay auténticos genios de la ejecución de las tareas, ¿no? Entonces, ¿para qué vas a poner a un auténtico genio de ejecución de tareas a tomar decisiones? Y fíjate que eso se consigue teniendo conversaciones y relaciones de calidad con las personas. Esa es otra de las partes importantes, como hablábamos el episodio pasado, ¿no? Del desarrollo del liderazgo de estos mandos intermedios, aunque en este caso es toda la organización. Pero yo tengo que conocer las personas con las que me relaciono. ¿Quieren tomar decisiones o no quieren tomar decisiones? ¿En qué nivel? ¿Qué tipo de decisiones quieren tomar y cuáles no? ¿Y cómo les hago ver claro que esa decisión está fuera de su ámbito de competencia? Y que no vaya por ahí porque no le corresponde. Y si pretende tomar esa decisión, nos estamos equivocando. Seguramente porque no tenga información, no tenga datos o no tenga el conocimiento suficiente para ser capaz de tomar la decisión del Brexit, ¿no? Resulta que los británicos tienen que tomar la decisión del Brexit cuando no tienen ni el conocimiento ni la información de las consecuencias que ello supone. Mira, hace muy poquito hablaba con una amiga, sí, una amiga, ¿no? Es un abogado bastante importante, una abogada muy importante realmente dentro de su empresa, una empresa corporativa, IBEX 35, que después de muchos años como abogada le ascendieron en la empresa. Y ahora dirigía una parte del departamento, ¿no? Y estaba quemadísima, ¿no? Y quemadísima con su gente y quemadísima con todo. Y le dije, joder, pero ¿y por qué no hablas con ellos? ¿Y por qué no dedicas tiempo para motivarles, para no sé, para que tengan ganas? Y me dijo, siempre sí, aún encima de todo lo que tengo que hacer, tengo que motivar a toda esta gente, ¿no? Entonces, claro, pero es que ese es tu trabajo ahora. Ese es el trabajo que tienes que hacer. Y tienes que ver qué puedes hacer con ellos, qué puedes decidir con ellos, cómo los motivas, cómo los unes, con quién sí tomas una decisión, con quién no tomas una decisión. Ahí, fíjate, yo esas conversaciones he tenido en ocasiones y siempre cuando, ya, solo me falta a mí encima hacer de madre, ¿no? Que suele ser alguna de las cosas. Digo, ¿y cuál es la otra alternativa? Te quedan 17 años para jubilarte. O sea, o haces de madre o aguantas esta situación que dices que no la aguantas más. O te vas. O haces de padre, o haces de madre o haces de padre.
De uno de los dos. Elige. Hazte de madre o te vas o renuncias, pero no tienes más. Entonces tú decides lo que te toca. Pero indudablemente en el momento que te promocionan y estás al frente de un equipo, cambian totalmente tus tareas. Y o aprendes a realizarlas, o sufres en silencio, o quejándote, como quieras, pero sufres. Con lo cual creo que estamos en un modo circular, ¿no? Que cada cosa que estamos pensando hacia avanzar en estas conversaciones nuestras nos lleva otra vez a esos mandos intermedios, ¿no? Sí, sí. Es que para mí son la clave de las organizaciones. Esas personas que están ahí en el medio, que son las que tienen que hacer que el personal de base ejecute lo que alguna cabeza pensante ha decidido, con bastante distancia habitualmente al personal de base, y no se les trata adecuadamente. Y hay que ayudarles en muchas ocasiones a que se defina esto, porque las organizaciones que tienen bien definidas qué tipos de decisiones se toman y dónde se toman esas decisiones y con qué grado de participación, habitualmente funciona mejor. Toman las decisiones más rápido. Y la satisfacción de la gente que trabaja allí es bastante mayor. Porque a la gente en general sí le gusta participar. Lo que no le guste es, sobre todo, es que me hagan participar, me tengan mucho tiempo y luego otro decida. Yo recuerdo hace muchos años en una compañía en la que trabajaba, las cestas de Navidad las hacía el director financiero. Bueno, pues el director financiero falleció de manera repentina y se creó un pequeño comité de 5 personas para decidir lo de las cestas de Navidad. Nos reunimos con el proveedor, ya estaba en ese comité, y tomamos una serie de decisiones. Bueno, pues al día siguiente, al de 2 días, me viene el que era entonces director financiero, que había sustituido, y el jefe de compra. No, que hemos decidido, me cogí un rebote y digo, ¿para qué coño me decís estar 3 horas en un despacho que decíamos una cosa y vosotros dos decidís, coño, reuniros y decidir? Pero encima no me toquéis las narices de... Como tengo poco trabajo, estar 3 horas reuniendo en la cesta de Navidad, que me da igual. Pero bueno, como me he convocado, pues voy, que soy muy, muy sumiso, ya estoy acostumbrado, casado con una vasca, pues soy muy sumiso y yo voy allí. Pero joder, luego no me digan, no, es que hemos decidido que mejor entre los dos hemos decidido, adiós a freír puñetas. Claro, aquella fue una decisión consultiva. Es decir, te pusieron allí para contarte cosas y para que parezca que sí, y al final es que lo decidimos nosotros, ¿no? Eso yo creo que no fue ni consultiva. No sé cómo decirlo, no está dentro de estas, ¿no? Eso es una decisión de las de bien queda, ¿no? No sé cómo se podría decir. O sea, que hago como que os dejo decidir. Pero vamos, que estáis Correcto. Aquí para que parezca que sí. Pero luego ya nos reunimos el de compras y yo y lo decidimos. Tío. Correcto. No os hagáis perder el tiempo. Joder. Y el resto, pues no se atrevieron a decirlo, yo sí. Tío. O sea, última vez que me enganchéis en una de estas. Sí, y sobre esto y sobre volviendo otra vez a los mandos intermedios, ¿no? Una cosa que también pasa mucho con ellos es que cuando no defines qué decisiones son participativas dentro de tu equipo, empiezan a pasar cosas muy complejas, ¿no? Una de las cosas que empieza a pasar muchas veces es que hay alguien de tu equipo que le gusta tomar decisiones y empieza a tomarlas. Y eso suele ser bastante cómodo para el mando intermedio, ¿no? Que tener a alguien que decide. Pero empieza a ser cómodo hasta que decide cosas que no te ayudan en tu objetivo. Y entonces, ¿cómo frenas eso después? ¿Cómo le frenas? Y a esta no te la dejo tomar y esta sí. Entonces, claro que hay que definir, oye, mira, vamos a hacer un tipo de decisiones que las podemos compartir entre todos. Estas las tengo que tomar yo porque reporto aquí arriba y no puedo modificar sobre esto. En estas decisiones podéis participar lo que queráis, quién quiere participar y quién no quiere participar y ya está. Y es tan sencillo, aunque luego es complejo de implementar, como eso, coger las decisiones que se han tomado, ver cuáles se pueden o no tomar y dejárselo claro a las personas. Aquí va a ser ordeno y mando, estas van a ser informativas, estas consultivas, estas deliberativas y estas colectivas. Y ya está. Pero también sabiendo los tiempos, que las de ordeno y mando son inmediatas y las colectivas son allá cuando nos pongamos de acuerdo. Correcto. Las colectivas yo las dejaría solo para la cena de Navidad para ir calentándola. Esas son las buenas decisiones colectivas. No, yo en una organización, de luego, a las colectivas, o sea,
Yo las veo es que no veo cuál puede ser una colectiva en una organización, en una empresa, me refiero con ánimo de lucro, ¿eh? No veo cuál puede ser una decisión colectiva. Es muy complicado porque las personas no tenemos todos los parámetros para poder decidir. Correcto, yo básicamente creo eso. Con lo cual me quedaría con lo que hemos hablado, ¿no? Definir qué tipo de decisiones se pueden tomar, ¿no? O sea, cuáles son los niveles de decisión, entender bien esos niveles de decisión. Cuando entiendes bien los niveles de decisión que hay, decidir qué tipo de decisiones pueden ir en cada uno de esos niveles y ver con tus equipos con quién quieres contar para tomas de decisiones y con quién no quieres contar o quién no quiere contar abiertamente para toma de decisiones. Y eso te va a ayudar a que todo funcione mucho mejor. Sí, señor. Oye, pues mira, ya que estamos hablando, ¿quién quiere tomar decisiones? ¿Quién no quiere tomar decisiones? ¿Con quién? ¿Qué te parece si el próximo episodio hablamos de los tipos de perfiles de personas los que les gusta tomar decisiones, a los que no les gusta tanto, a los que les gusta participar en las deliberaciones, a los que no les gusta participar en las deliberaciones, y así avanzamos también en esta parte? Me parece muy interesante y me parece que si lo asociamos al mundo del DISC, que es un mundo que creo que nos gusta mucho a los dos, y vemos por ahí cómo son los diferentes tipos de personalidades, puede ser algo que mole. Pues nos emplazamos para dentro de 15 días a hablar del DISC aplicado a la toma de decisiones y a todo lo que conlleva, que seguro que acabamos hablando, pues seguramente de ventas, que es de donde yo suelo tirar, y tú seguramente estés hablando de la parte también de liderazgo, que es donde sueles tirar, y lo aplicaremos a esta parte de toma de decisiones. Este no lo resolvemos en uno solo, porque ahí habría que, joder, cada uno de los perfiles nos da para un podcast, pero ya lo iremos desgranando. Bueno, pues nada, entonces para terminar, Santiago, yo a todos nuestros oyentes les recomiendo que entren en biliquid.be para que vean cómo les podemos ayudar a desarrollar estas Power Skills de las que hablamos de sus equipos. Sí, señor, porque es que para mí es la base de una organización sana. Que haya una mayor satisfacción de las personas dentro de la organización, que haya un buen ambiente, con lo cual tengan mayores probabilidades de que quieran quedarse. Que lo importante es que tengan capacidad de irse, pero quieran quedarse. Exacto. Pues, Coté, nos vemos en 2 semanas. Muy bien, Santiago. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo.